Muy bien. Vamos entonces a entrar en lo que son glomerulopatías. Y en primer lugar, hay que establecer cómo debutan estas glomerulopatías. Ustedes tienen pacientes con daño glomerular que debutan como un síndrome nefrótico, pacientes que tienen daño glomerular que debutan como un síndrome nefrítico, pacientes con daño glomerular que simple y llanamente debutan con una proteinuria o debutan con una hematuria asintomáticas. Vienen y nos dicen, oriné sangre, o ustedes encuentran en un examen de orina proteínas o encuentran en un examen de orina sangre. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Por ahora no vamos a entrar, en unos minutitos entramos a síndrome nefrótico, pero necesito definirlo. ¿Qué es un síndrome nefrótico? Excretar más de 3,5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. ¿Qué es un síndrome nefrítico? La presencia de un sedimento activo urinario. ¿Qué significa sedimento activo? Eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocitarios. ¿Correcto? Por ahora. Y bueno, proteinuria sintomática, encontrar en el examen de orina proteínas igual de hematía. La proteinuria asintomática puede ser consecuencia, o la lógica, es de un daño glomerular, de una glomerulopatía secundaria. ¿Secundaria qué? Hipertensión, diabetes, que son las principales productoras de, pero no son las únicas, como vamos a ver. Vamos a la hematuria. ¿Qué sospecho yo si viene una persona y me dice que orinó sangre o encuentro sangre en un examen de orina? ¿Ah? En primer lugar, si es mujer, recuerden que el examen de orina, la muestra de orina sería el término correcto, debe ser tomado, y comenzó la estornudadera, debe ser tomado, en el caso de las mujeres, lo más lejos de las menstruaciones. Pero a veces existen sangrados intermenstruales que pueden hacer que en el examen de orina haya sangre sin que eso venga, digamos, como tal del tracto urinario. Van 4, son 7. Salud. Sorry. Ay. Decía yo, sin que como tal venga eso del tracto urinario. Supongamos que sí, efectivamente esto viene del tracto urinario, que tenemos que pensar que está infectada o que tiene un cálculo. Esas son las dos causas más comunes de sangre en la orina, pero puede deberse a una glomerulopatía. 6, falta una todavía. En fin. Hasta ahí estamos claros. Ahora sí comencemos a revisar lo que hemos dicho. Cuando ustedes tienen un paciente, como yo he mencionado, con una enfermedad glomerular que puede debutar como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico, o como proteinuria o hematuria asintomática, tengo que tener otros conceptos claros. Este síndrome nefrítico puede ser un síndrome nefrítico agudo, ¿sí? Puede ser un síndrome nefrítico rápidamente progresivo, ¿sí? Rápidamente progresivo, o puede ser crónico. ¿Correcto? Entonces, yo ya sé que el síndrome nefrítico puede ser agudo, puede ser rápidamente progresivo o puede ser crónico. ¿Correcto? Así funciono mentalmente. Vamos a ir aprendiendo cada uno de ellos.
Cuando hablamos de enfermedades glomerulares, yo puedo usar una clasificación inmunológica, puedo usar una clasificación histopatológica, puedo usar una clasificación clínica. Si quieren llamarla clasificación, forma de ver, forma de enfoque, de cualquiera de esas maneras. Muy bien, comencemos con lo que es la parte inmunológica. Yo les había dicho, la agresión al glomérulo entraña como posibilidades que se deba a directamente a anticuerpos dirigidos contra la membrana basal. Es decir, el organismo desconoce a la membrana basal glomerular y también a veces a la alveolar, a veces la alveolar sola, a veces la glomerular sola y a veces las dos juntas. Las desconoce como propias y las ataca. Eso se llama síndrome de Goodpach. También puede haber una agresión como tal al glomérulo por anticuerpos antimembrana basal glomerular que comienza a evolucionar muy rápido. Y uno dice, esta es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, idiopática. ¿Sí? La pregunta del millón es cómo diferenciar un Goodpach solamente basal glomerular que una rápidamente progresiva. Es probable que la única manera sea hacer una biopsia. Ya vamos a enseñar la característica de una rápidamente progresiva. De una vez digo una cosa, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por formación de semilunas en el glomérulo. Yo les voy a enseñar esas características inmunológicas con diapositivas, las vamos a ver más adelante. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular lo hacen aquí en los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que yo he tenido por ahora clínicamente? Tengo un paciente que tiene afectación glomerular. Recuerden que yo dije, la afectación glomerular puede debutar como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico, proteinuria hematuria sintomática. El síndrome nefrítico puede ser agudo, crónico y rápidamente progresivo. ¿Correcto? Así es como funcionamos. Entonces, probablemente el Goodpach clínicamente debute como un síndrome nefrítico agudo. Obvio, la nefritis rápidamente progresiva debuta como tal con un síndrome nefrítico agudo que evoluciona muy rápidamente. ¿Correcto? Entonces, primer detalle, lo que son agresión a la membrana basal glomerular producida como tal por anticuerpos dirigidos contra ellos. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos... No, me gusta más... voy a usar este de aquí. Tenemos enfermedades producidas por inmunocomplejos. ¿Qué es esto? Ustedes pueden tener inmunocomplejos circulantes, inmunocomplejos que se forman in situ. Es decir, la combinación de antígeno-anticuerpo no es un antígeno glomerular, por ende no son anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular. Son inmunocomplejos circulantes que están circulando en sangre y que en un momento deciden ir a molestar, entre comillas, al riñón. Se depositan en el riñón, se depositan en el glomérulo y activan toda la cascada inflamatoria. O, simple y llanamente, se unen ahí en el glomérulo, sin ser, repito, anticuerpos dirigidos contra ese glomérulo, el antígeno y el anticuerpo, y comienza el problema. ¿Correcto? De estas patologías tenemos la nefropatía por IgA. Típico, es más patología de niños o de adolescentes. Perdón. Esa madre que viene y dice, vea doctor, mi niño, mi hijo, orinó sangre. Sangre como tal, es decir, hace una hematuria macroscópica. De una vez digo otra cosa con respecto a la hematuria. No interesa que la hematuria sea macroscópica o microscópica. Significan o semiológicamente es lo mismo, en el sentido de que las patologías capaces de producir son las mismas.
No es que hematuria macroscópica es igual a algo, hematuria microscópica a otra cosa. No, exactamente las mismas. Y cuando ustedes investigan, ya vamos a ver enfermedad de Berger, cuando ustedes investigan van a encontrar aumento de la inmunoglobulina A, que el paciente tuvo una infección respiratoria y listo. En segundo lugar, la púrpura de Henoch-Lane. En realidad, parece ser que la púrpura de Henoch-Lane y la nefropatía por IgA son dos formas de expresión de una misma enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes biopsian a estos pacientes, hacen biopsia renal, no existe la más mínima diferencia entre Berger y púrpura de Henoch-Lane, ni la más mínima. La diferencia es clínica. La púrpura de Henoch-Lane, como su nombre lo indica, genera púrpuras, lesiones purpúricas, sobre todo en extremidades inferiores, parte baja del abdomen, nalga, también en criaturas, cosa que no se ve en el Berger. Sin embargo, repito, histopatológicamente son iguales. Tercera patología, la patología formadora de autoanticuerpos por excelencia, el lupus. Cuando hay una nefritis lúpica, esto se debe a inmunocomplejos circulares. Y por último, la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es interesante porque uno no sabe de entrada si esta afectación renal se debe a que viajó un coágulo, porque la endocarditis bacteriana es generadora de coágulos, es generadora de lo que se llama trombos micóticos, ¿la? Generadora de embolia micótica, es decir, de un grupo micótica no por hongos, de un grupo de bacterias metidas, digamos, envueltas, enredadas en fibrina y que tapan un vaso renal. O, como la endocarditis bacteriana también genera respuesta inmunológica, ¿da? Va y afecta inmunológicamente hablando, por formación de inmunocomplejos, vaya afecta el riñón. De entrada, no es fácil diferenciar qué es lo que está pasando. Decíamos, inmunocomplejos circulantes, nefropatía por IgA, enfermedad de Berger, lupus, eritematoso sistémico, endocarditis bacteriana. Luego tenemos aquellas formadas por inmunocomplejos in situ. Ya dijimos que no son inmunocomplejos contra el riñón o antígenos, digamos así, del riñón que se unieron o que generaron la producción de anticuerpos. Simple y llanamente son otro tipo de antígenos donde están dos cosas, la glomerulonefritis postestreptocócica y la membranosa. De una vez digo algo con respecto a la glomerulonefritis membranosa y abro un paréntesis para que se entienda una cosa. No existe, como había dicho ayer, un acuerdo entre los nefrólogos, digamos, para poder hacer un solo enfoque y dar una clasificación exacta de estas enfermedades glomerulares. Y yo soy de los que insiste mucho en que se le ponga segundos apellidos, que no nos quedemos como glomerulonefritis membranosa, sino que le pongamos a esa glomerulonefritis membranosa un segundo apellido. Si es que no encuentro causa, será una membranosa idiopática. Pero, por ejemplo, el lupus también produce glomerulonefritis membranosa, en cuyo caso el nombre completo de eso sería glomerulonefritis membranosa secundaria a lupus eritematoso sistémico. Ahí sí tengo correctamente encasillada una enfermedad. Mientras a mí me digan solamente membranosa, lo que tengo es un hallazgo histopatológico. Por eso yo insisto en que ustedes aprendan eso, que cuando tienen una glomerulonefritis le pongan al hallazgo histopatológico, le pongan un segundo y a veces tercer y cuarto apellido, como han visto. Por ejemplo, una glomerulonefritis de cambios mínimos o glomerulopatía de cambios mínimos, igual, lo ideal es ponerle idiopático primario o secundario. Estamos de acuerdo que la costumbre ha hecho que
Cuando hablamos de glomerulopatía membranosa y no ponemos un segundo apellido, es la idiopática. ¿Va? Cuando hablamos de una glomerulopatía de cambios mínimos y no ponemos el segundo apellido, es la idiopática. Sin embargo, lo ideal sería eso. Por otro lado, volviendo donde estábamos, la glomerulonefritis membranosa idiopática es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos. En niños, la de cambios mínimos. En adultos, la causa principal de glomerulonefritis, de síndrome nefrótico es la membranosa, ¿correcto? La membranosa idiopática, para hacerlo todavía más claro, ¿sí? Y una tercera forma de afectación inmunológica hacia ese riñón, que está dado por células. Aquí lo que hay no es ni formación de inmunocomplejos, no es formación de anticuerpos antimembrana basal, sino que es enfermedades mediadas por células. ¿Cuáles son? La glomerulopatía de cambios mínimos y la glomerulopatía focal y segmentaria. Y aquí tenemos que hacer otro alto. ¿Para qué? Para explicar lo que es una focal y segmentaria. ¿Sí? No me pidan a mí nunca que dibuje, soy un desastre dibujando, pero vamos a intentar hacerlo. Luego explicamos lo que es una de cambios mínimos, vamos con lo que es focal y segmentaria. La afectación glomerular puede ser focal o generalizada, cópienlo así, focal o generalizada. Y por otra parte, puede ser difusa y segmentaria. Doctor, ni no entender. ¿Sí? Ni no entender. ¿Qué dijimos? Focal y generalizada, una cosa. Difusa y segmentaria, otra cosa. ¿Qué significa generalizada? Que están afectados todos los glomérulos. ¿Qué significa focal? Que hay glomérulos sanos y glomérulos enfermos. ¿Correcto? Es obvio que esto no está parcelado, no es que este pedacito de riñón está sano y este pedacito está enfermo, no, están mezclados. ¿Sí? Repito el concepto. Generalizada, todos los glomérulos dañados. Focal, glomérulos dañados mezclados con glomérulos enfermos. Hasta ahí está claro. Vamos con lo otro, que es difusa y que es segmentaria. Ahora, tengo que agarrar un glomérulo enfermo y verlo. Si el glomérulo está zonas sanas y zona enferma, eso significa que es segmentario. ¿Correcto? Si es que todo el glomérulo está dañado, es difuso. Repito el concepto. Ahora lo que hago es ver a un glomérulo enfermo y veo qué tan enfermo está. Totalmente enfermo, difuso. Zonas sanas, zonas enfermas, segmentario. Entonces, ahora sí puedo entender lo que es una focal y segmentaria. Significa que existen glomérulos sanos y glomérulos enfermos. Y cuando agarro un glomérulo enfermo, encuentro que no está totalmente dañado, que hay zonas sanas y hay zonas enfermas. Díganme que sí entendieron, aunque no hayan entendido. No, sí, sí. ¿Sí está claro? Sí. ¿Hay preguntas hasta ahí? No. O sea, doctor, a No mí veo a me mi queda un bombón. poquito claro. No sé si lo podría repetir, por favor. ¿Quién? No me quedó un poquito claro. No sé si lo Ya. podría No repetir. hay. O sea, sus deseos son órdenes.
Vamos. Gracias, doctor. Estos son, este de aquí es un corte de riñón. Déjenme ver si es que hay. Voy a hacer el intento de poner una pizarra. Luisa, ¿estás brava? No, es que esa cara asusta, mi hija. A ver, déjeme Ya me voy a ver, reír, ya me voy a reír. déjeme ver si es que lo puedo hacer con una pizarra. Es que a mí cuando me ponen no se puede la gran. Ay. Segundo intento. No se puede. ¿Quién tiene la culpa? Mi bombón, que no lo he visto. Y ahora no me deja sacar la pizarra. ¡Uy! Creo que voy a tener que apagar y volver a entrar porque no me deja salir de la pizarra. Ay, Dios. Doctor, pero yo sí veo la pizarra. O sea, a mí me cargó la pizarra. No, yo no. Oh. No. A ver, ahí pude salir. Veamos si es que esta vez la carga. Parece. Ok. Ok, a ver, mijita. Cuando yo reviso una biopsia, pongo, digamos así, y veo distintos glomérulos. Estos son glomérulos sanos. Todos estos son glomérulos sanos. Si es que usted encuentra una lesión, vamos a poner que la lesión en rojo, encuentra lesionado este, encuentra lesionado este, encuentra lesionado este, pero estos de acá, lesionado, sano, 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 lesionado, lesionado, combina sanos con lesionados, la lesión es focal. Si estuvieran todos dañados, todos, ¿sí? La lesión es generalizada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, lo que yo hago es coger un glomérulo dañado y lo voy a revisar. Ahora estoy viendo esto grandotote, este es el glomérulo. Recordemos, mijita, que lo negro es sano, ¿sí? Y me encuentro con que hay una zona, digamos, del glomérulo dañado, un segmento del glomérulo dañado. Esto es segmentario. No, doctor, no está dañado una zona, está dañado todo. Esto es difuso. Entonces, ¿qué es una focal y segmentaria? Significa focal,
que hay zonas sanas y zonas enfermas, perdón, que hay glomérulos sanos y glomérulos enfermos, ¿sí? Mezclados. Usted, al ver un campo donde puede apreciar una buena cantidad de glomérulos, va a decir, este está dañado, este está sanito, y así. Eso significa que no está afectado todo el riñón, que es segmentaria. Si estuvieran afectados todos los glomérulos, usted dice, esto es generalizado, ¿correcto? Después de eso, usted, a mucho mayor aumento, agarra, perdón, uno de los glomérulos enfermos y lo ve, está totalmente dañado, eso es difuso. Encuentra usted zonas del glomérulo sanas y zonas del glomérulo enfermo y eso es segmentario. Existe una forma particular de agresión al glomérulo que se llama nefropatía o glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Qué significa? Que cuando usted biopsiara a ese paciente va a encontrar glomérulos sanos y glomérulos enfermos, y cuando agarra un glomérulo enfermo va a encontrar que hay zonas sanas y zonas enfermas. Ahora sí estamos más claros. Perfecto. Volvamos donde estábamos. ¿Sí? Una segunda clasificación histológica, que ni siquiera es histológica pura. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, y histopatológicamente hablando, las han clasificado en idiopáticas, las han clasificado en secundarias. Doctor, pero ¿a dónde están las secundarias que no las vemos? Son las mismas a las que les ponen ustedes secundarias. ¿Está claro? Por eso yo insisto en ponerles el segundo apellido. Glomerulopatía de cambios mínimos idiopática, glomerulopatía o glomerulonefritis focal y segmentaria, que ya saben lo que es. Glomerulonefritis mesangioproliferativa, como su nombre lo indica. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Hay proliferación de aguda proliferativa, membrano proliferativa, membranosa, células en semilunas, glomeruloesclerosis crónica o glomerulonefritis esclerosa crónica. Muy bien. Doctor, explíquenos esta barandanga. ¿Qué es una glomerulopatía de cambios mínimos? Cuando ustedes revisan una biopsia renal por microscopía óptica, la microscopía común, de un paciente que tiene una de cambios mínimos, no encuentran nada. Es reportada como normal. Solamente cuando ustedes la ven por microscopio electrónico, encuentran que casi no hay podocitos, que los podocitos se han fusionado y han desaparecido. Hoy mismo les voy a enseñar eso en diapositivas. ¿Está claro? Esa es una de cambios mínimos. Yo dije, óptico electrónico. Cuando ustedes hagan una biopsia renal, lo ideal es que sea examinada por microscopía óptica, por microscopía electrónica y por inmunofluorescencia. ¿Está claro? Ya expliqué la focal y segmentaria. ¿Qué son las mesangioproliferativas? Simple y llanamente, proliferación en el mesangio. ¿De qué? De células blancas, es decir, entre comillas, hay abundantes células del mesangio y hay abundantes blancos. Simple y llanamente. ¿Dónde? En el mesangio. ¿Qué es una aguda proliferativa? Ustedes encuentran un glomérulo lleno de células blancas. Un ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica. Miren cómo les estoy combinando un hallazgo histopatológico con una enfermedad.
¿Correcto? Tengo que explicar primero la membranosa. Supongamos que esta es la membrana basal. ¿Normal? ¿Qué es una membranosa? Simple y llanamente, el aumento del grosor de la membrana basal glomerular. Es una membrana basal más gruesa. Esto es normal, esto es membranoso. ¿Qué es una membrana proliferativa? Es una membrana basal engrosada. Yo la he exagerado porque necesito hacerlo. En cuyo interior, que se me oiga bien, en cuyo interior hay células. Es decir, ha habido proliferación celular. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí es normal. El engrosamiento de la membrana basal significa que es membranosa. El engrosamiento de esta membrana basal con células, como está acá, entre comillas, a mayor aumento, es una membrana proliferativa. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué significa células en semiluna? Aquí sí viene el problema del dibujito. Aquí viene el problema del dibujito. A ver, vamos a poner, o voy a intentar poner, lo que es un glomérulo. Vamos a suponer que esto es el glomérulo, ¿sí? Que tiene su celularidad normal, digamos, ¿sí? No me pidan más. Y se forma dentro de ese glomérulo una cosa así, un tejido así, cicatrizal, esclerosado, ¿sí? Cual si fuera una semiluna. La existencia a la biopsia de semilunas en los glomérulos automáticamente da diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como su nombre lo indica, esto de aquí, esta semiluna, comienza entre comillas ¿a qué? Comienza entre comillas a ahogar a estas miércoles. Decía, a ahogar a toda esta parte del glomérulo que está sana. La comienza a apretar y la destruye. Entre comillas, es decir, eso de que la comienza a apretar, comienza a aumentar este tejido y va destruyendo el resto del glomérulo. ¿Está claro? ¿Qué es una glomerulonefritis crónica? Esclerosis. Y tengo que meter aquí una enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros vemos en el hospital una persona con simple y llanamente insuficiente renal crónico? Eso es
lo que tiene este paciente. 8 de creatinina, riñones pequeños. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, a mí me han enseñado que la insuficiencia o el fallo renal crónico se debe fundamentalmente a hipertensión, a diabetes. Y le pregunto, señora, ¿usted es diabética? No, nunca he sido diabética. ¿Usted es hipertensa? Sí, doctor, pero soy hipertensa desde que se me dañó el riñón. Es decir, es una hipertensa secundaria, pero no fue la hipertensión arterial lo que la llevó a esta insuficiencia renal, ¿correcto? Comienzo colágenopatía, no hay nada. Comienzo a buscar algún tipo de patología y no me encuentro nada. O tengo ese paciente que efectivamente fue un hipertenso y que ahora está en diálisis. Si yo a ese paciente lo biopsiara, me voy a encontrar todos los glomérulos dañados, todos los glomérulos esclerosos. Es decir, ese glomérulo, ¿sí?, perdió sus características normales, perdió su funcionamiento por la causa que sea. Entonces yo podría decir, esto de aquí puede ser otra vez primario o secundario. No encuentro una explicación, primario. Tiene una explicación, ¿sabe qué? Este es un paciente con lupus eritematoso sistémico de 20 años de evolución que terminó destruyendo sus riñones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Una glomeruloesclerosis. Oh, el término correcto sería una glomerulopatía esclerosa crónica. Miren que si a mí no me dicen, yo soy el histopatólogo renal y me mandan una biopsia de riñón y yo no sé qué enfermedad tiene, yo no puedo contestar esto de aquí. Yo no puedo decir esto es primario o secundario. Yo lo que voy a contestar es una glomerulonefritis crónica. Más fácil todavía. Voy a contestar riñón terminal. Es decir, cuando a mí me dicen en una biopsia riñón terminal, se acabó el riñón. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Ese es un paciente que va a necesitar diálisis. Y que si yo lo biopsiara, normalmente no lo biopsiamos, salvo que hubiera algún tipo de curiosidad científica. Si yo lo biopsiara, todos los glomérulos están dañados. Unos más, otros menos, pero todos están dañados. Si yo quisiera ubicarla en esto de focal y generalizada, sería una generalizada difusa. Está todos los glomérulos dañados y la gran mayoría, cuando ven ustedes los glomérulos, están totalmente dañados. ¿Cómo vamos hasta ahí? Doctor, entonces, en la última, en la glomerulosclerosis crónica, entonces ya es cuando tengo un paciente que está así, no tengo razón de su... Para nada. Es decir, tú no sabes que es una esclerosis crónica, lo que tienes es un paciente con una nefropatía terminal, que está en diálisis. ¿Ya? Y entonces, encuentro a la biopsia. Un antecedente de una enfermedad, la clasificarás como un paciente con riñón terminal, con fallo renal terminal, como consecuencia de lupus. Si la biopsiaras, acuérdate que estamos hablando de clasificación histológica, si la biopsiaras, que no la vas a biopsiar, salvo alguna cuestión excepcional, encontrarías esto de aquí. ¿Está más claro? Doctor, ¿Seguro? Tengo una pregunta. A ver. Con respecto al de las células en semiluna, ¿Sí? este tejido que está proliferando que mencionó, ¿es tejido esclerótico o es un...? Así es, correctísimo. Ah, ok. ¿Sí? Digamos que es un tejido de cicatriz. Gracias. ¿Alguna otra? Doctor, ¿Sí? una pregunta. Esos cambios de equipo, o sea, podrían estar presentes en ¿Esos cambios de qué, perdón? Esos cambios histopatológicos podrían estar presentes en un mismo riñón. O sea, varios. O sea, por ejemplo, que tenga una membrana proliferativa y...
que unos glomérulos tengan unas cosas y otros glomérulos tengan otras cosas, no. Lo que puedes encontrar es más agresión en unos glomérulos que en otros, sí, más dañados, pero no vas a tener un paciente con membranosis y membrana proliferativa, porque lo que sí puedes encontrar es membranas basales que están gordas, pero que no tienen células, pero el hecho de que haya algunas con células automáticamente es membrana proliferativa y no membranosa. ¿Entendiste, Salomón? Sí. Seguro. ¿Alguna otra? Doctor, una pregunta. ¿Y todas estas, ¿Quién es? Fátima, Fátima, ya. todas estas enfermedades siempre son por diagnóstico histopatológico? O sea, son indicativas de realizar una biopsia. Al revés. Estos son diagnósticos histopatológicos. Todo síndrome nefrótico en adultos se biopsia. Eso quería preguntar. No, es que usted es una adelantada. En cambio, no todo síndrome nefrítico se biopsia. Y ya vamos a ir viendo el porqué. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿No hay más? Mi bombón no lo he visto el día de hoy. Si no aparece rápido mi bombón, Sí, doctor. ya no eres mi bombón. Sí, doctor. No te veo. Aquí. ¿No me ven? ¿Ves el celular? No. Tengo prendida la cámara. A ver, ¿por dónde andas mi bombón? A ver. Acá está mi bombón. Ahora sí. La vi. Muy bien. Muy bien. No hay más preguntas hasta ahí. Podemos seguir. Bailí, ¿vamos bien? Sí. Bueno, vamos adelante entonces. Hasta ahora, ¿qué hemos revisado? Hasta ahora hemos revisado un enfoque inmunológico, un enfoque histopatológico. El tercer enfoque es clínico. Es clínico. Ya habíamos dicho, estas enfermedades glomerulares pueden debutar como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico. Este nefrítico puede ser agudo, que aquí no está, puede ser rápidamente progresivo o puede ser crónico. ¿Sí? ¿Correcto? Además, puede debutar con simple y llanamente hematuria, simple y llanamente proteinuria. ¿Sí? Esa es la clasificación clínica y ahora vamos a ver estas cosas. ¿Qué es un síndrome nefrótico? Un síndrome nefrótico es la excreción de más de 3 gramos, 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Almohada para mi Raúl. Ahora sí. Repito. Excretar esa cantidad de proteínas automáticamente me dice a mí, tiene un síndrome nefrótico. Además de esto, el síndrome nefrótico, como ustedes ven, va a producir edema. Como se pierde semejante cantidad de albúmina, va a haber en sangre poca albúmina
Y como respuesta para tratar de sostener la presión oncótica y que no se salga el líquido, hay una hiperproducción de lípidos, da hipercolesterolemia, dando lugar a el aumento de estos enzimas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a revisar primero la fisiopatología. Por mecanismos que no están tan claramente establecidos, unos de ellos, anticuerpos, se altera la permeabilidad glomerular. Al alterarse la permeabilidad glomerular, se produce una excreción ¿de qué? De proteínas. Hay proteinuria, hay albuminuria. Esta albuminuria es tan masiva. Estos pacientes son de 6, de 7 de proteínas en orina de 24 horas. Se produce hipoalbuminemia y por ende se cae la presión oncótica. Y al caerse la presión oncótica, sale líquido. Por eso estos pacientes están siempre o casi siempre en anasarca o están severamente dematizados. ¿Por qué? Porque se salió el líquido del volumen vascular, porque esa presión de las proteínas prácticamente, no es que no existe, pero está muy disminuida porque no hay albúmina. ¿Qué hace el organismo? Comienza a aumentar la cantidad de sodio en sangre simple y llanamente por dos mecanismos. Uno, porque no hay líquido y el sólido se concentra. Y dos, porque el riñón, tratando de que ese líquido tampoco se pierda, mantiene o disminuye la excreción renal, la excreción por orina de sodio. ¿Qué trae como consecuencia esto? Edema. Pero, esta disminución de este volumen vascular puede llevar ¿a qué? ¿Qué produce cualquier cosa que genere severa disminución de la cantidad de líquido dentro de los vasos sanguíneos? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda. Que en un principio, vean esta paradoja, no es parenquimatosa. Miren, está dañado el riñón, pero la insuficiencia renal es consecuencia de la hipovolemia, no de la agresión al riñón. ¿Entendemos? Pero por otro lado, esta retención de sodio, ¿qué es lo que intenta hacer? Lo que intenta hacer es que el líquido no salga. Y a veces se llega a producir hasta hipervolemia. Sí, que lógicamente no es lo común. Lo común va a ser que el paciente pueda llegar a insuficiencia renal aguda. Quiero ser claro, la insuficiencia renal aguda no es común en el síndrome nefrótico, no forma parte de su diagnóstico, no es común que esos son pacientes que están severamente dematizados, que están excretando, por decir una cifra, 6 gramos de albúmina en orina de 24 horas y sin embargo su creatinina es 0.8. ¿Sí? Normal. ¿Correcto? Ahí termina la cosa. Lamentablemente no. ¿Qué decíamos? Este paciente está perdiendo proteínas, pero pierde de todo. Pierde factores que inhiben la producción de trombos. Al no estar inhibidas la producción de trombos, se puede producir tromboembolia, se puede producir coágulos. ¿Termina ahí la cosa? No. ¿Qué generaba la disminución de la presión oncótica? Generaba, como respuesta del hígado, producción de grasas, pero también producción de procoagulantes. Por un lado, no hay los que inhiben la coagulación y por otro lado, hay aumento de los que favorecen la coagulación. Bingo, tromboembolia.
Le planteo una pregunta a mi bombón. ¿Qué le daría usted como tratamiento a estos pacientes hasta aquí? ¿Qué haría para esto de aquí, para esto de aquí? Para un paciente Esto. estresado. No, esto que yo estoy marcando. Exclusivamente esto. Déjeme cambiarle el colorcito para esto de aquí. ¿A quién se le ocurre? Un anticoagulante. Pero lógico. Si está formando trombos o tiene la posibilidad de formar trombos, evitemos, anticoagulemos. Me queda como enseñanza que estos pacientes que tienen un nefrótico, independientemente de la causa y si no hay contraindicaciones, lo voy anticoagulando. De una vez, ¿qué es lo que usamos ahora como anticoagulantes? Casi siempre usamos heparina de bajo peso molecular. Fondaparinux, enoxaparina, la que ustedes quieran. Nosotros lo que tenemos en el hospital, que es excelente, la enoxaparina. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros. Termina ahí la cosa. No, porque también se pierden inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque se pierden todas las proteínas. Aquí la proteinuria no es selectiva. Se pierde todos los tipos de proteínas. Dentro de ellas se pierden inmunoglobulinas. Eso hace que el paciente sea más propenso a infectarse. No significa que le vamos a dar antibiótico terapia profiláctica. Durante una época se hacía. Lamentablemente no demostró que hubiera nada. Es decir, no demostró que disminuya las infecciones. Peor aún, los pacientes se infectaban y se infectaban de infecciones más resistentes o de microorganismos más resistentes. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Termina ahí la cosa? No, no termina ahí la cosa. Esto ya lo dijimos. Se pierde albúmina, se pierden proteínas. Entonces ese paciente está mal papeado, mal nutrido. ¿Qué es lo que hace el organismo? Va a echar mano de proteínas de otros lugares, haciendo que se produzca un catabolismo proteico. ¿Correcto? Y hay disminución de la síntesis hepática. ¿Qué pasa por caída de la presión oncótica? El organismo responde aumentando las LDL, tratando de mantener presión oncótica, pero esto no es bueno, porque este colesterol es el malo. Entonces da hiperlipemia o hiperlipidemia. ¿Y cómo resuelvo esto? Estatinas. Estatinas. Yo ya tengo por ahora, sin que yo enseñe a manejar síndrome nefrótico, yo ya sé, este paciente necesita anticoagulación, este paciente necesita estatinas. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las cosas que disminuyen la coagulación y un aumento de las cosas que generan coágulos. ¿Correcto? ¿Sí está claro? Muy bien. Pero tengo otro problema, que es el problema capital, que es este de aquí. ¿Qué hago para esto de aquí? Yecas, no. A ver. Paolo, si a un paciente le falta agua, ¿qué le das? Agua.
Perfecto. Si a un paciente le falta amor, ¿qué le das? Amor. Siempre y cuando sea mujer, ¿no? Esperemos. Sí, claro. Ya, porque a la final es Pablo, no le hace asco a nada y basta con que esté tibio, el resto no le importa. Entonces, ¿ah? Si le faltan proteínas, ¿qué le damos, niños? Proteínas. Le podemos dar por vena. Nosotros damos por boca. ¿Por qué? Lo ideal es darle por vena, albúmina humana. Es por el costo. ¿Ah? Es muy caro. Entonces, lo que le damos a ese paciente es alimentos o dieta hiperproteica, tratando de recuperar algo los niveles de proteínas en sangre. ¿Ya? Lógicamente, aquí han visto ustedes que tengo que darle anticoagulación, que tengo que darle estatinas, que tengo que darle proteínas. Me faltaría, por ahí el paciente necesita líquido porque está deshidratado, por ahí necesito darle potasio porque está eliminando mucho potasio, por ahí tengo que cuidarme un poco con la cantidad de sodio, pero paradójicamente puede ser que ese paciente necesite sodio porque en el momento en que le doy agua lo diluyo. ¿Qué me queda en la cabeza? Manejo fino de líquidos y electrolitos. Tratamiento de la enfermedad, de la patología que lo llevó al síndrome nefrótico. ¿Entendemos? Sí, Doctor, tengo una pregunta. Sí, vamos despacio. A ver, por ejemplo, el paciente cuando tiene albuminuria, o sea, va a desarrollar edema, pero si le administramos ya la albúmina, entonces como que se maneja el edema, o sea, o no es necesario Es decir, administrarle diuréticos, digo, porque lo podemos empeorar. Es decir, el manejo diurético va a depender mucho del balance que usted tenga. Si usted está logrando una cantidad de orina normal, no se justifica tanto hacerlo hiperorinar con un diurético. Aquí yo les decía, no hay mucho problema con la diuresis, no hay insuficiencia renal producida por el daño parenquimatoso renal. Puede haber por la severa pérdida de líquido. Si usted tiene una severa pérdida de líquido, dele líquido. Repito, el problema no es que no orine, el paciente orina. Entonces, tanto darle diuréticos no está justificado. ¿Sí? O sea, yo le sé por el edema, pero no por... Lo que no pasa por- es que Está mal el distribuido. edema se debe exclusiva. Si yo a ese paciente le sacara el agua corporal total, ese paciente es muy probable, con seguridad, que tenga aumentada el agua corporal total. ¿Por qué? Porque ese organismo tiene un montón de agua afuera e intenta mantener una cantidad de líquido adentro. Entonces, el agua corporal está elevada. Puede ser que usted tenga un volumen vascular bajo. Supongamos, ese paciente derivó tal cantidad de agua afuera del cuerpo que ahora sí me está disminuyendo la cantidad de orina. Ahora sí, ¿qué voy a dar? Voy a dar, o voy a hidratarlo, le voy a dar lo que ha perdido, pero además le voy a dar albúmina. Y ahora sí, se está quedando sin orinar, dele diurético. Doctor, ¿Estamos más claros? tengo una pregunta. Sí. Mire, perdón. Sí. Muchas veces nosotros cuando usamos proteínas por vena, damos diurético como una manera de jugar con esta presión para que no se me aumente tanto el volumen vascular, más claro, para no sobrecargarlo. ¿Ya? Ahora sí, ¿sí está claro, Noelia? ¿Sí? Yo tenía la pregunta. A ver, Esa pregunte. disminución de proteínas que está mencionando, bueno, que dice que como que se recupera con la dieta hiperproteica. No se recupera. O bueno, sí. Es decir, se recupera cuando el riñón se cura. Claro, Si a es que eso se voy, cura. a eso voy. Y si intentamos como que reponer la albúmina, pero igual se va a ir, porque está aumentada la permeabilidad. Sigues reponiendo hasta que pare. Ah, ya.
Ese es el problema, el costo. Esos son pacientes más o menos, creo que cada paquete está como en 30, 40 dólares, necesita 2 diarios, ¿ya? Y lo va a necesitar 7, 10 días, entonces es mucho dinero, ¿ya? Y claro, la reposición por dieta no es lo mismo para nada que la reposición por vena. La Martillo se ha pintado los labios, se ha puesto un toquecito de cualquier... ¿qué es eso? De lipstick. Es que como está lejos del enamorado, esos labios están faltos de riego, pero bueno. Ayer tuve la visita del enamorado de mí. Qué chistoso. Dice, este es el chiste de él. Me dice, doctor, ¿qué pasa si un mago come mucho? Le digo, no sé, se pone más gordito. Terrible. Terrible. Ante eso, yo huyo a mi cuarto, ¿no?, de esos chistes. Y él se atora de la risa, ¿no? ¿No hay más preguntas, criaturas? Doctor, yo tengo otra pregunta. A ver. Es que no sé, o sea, no sé si esté bien, no sé, que digamos en estos pacientes sabemos que tenemos alterada la permeabilidad glomerular. Entonces, el darle dietas hiperproteicas no terminaría dañando aún más la membrana glomerular. No, el problema cuando usted da dietas hiperproteicas es que aumenta la cantidad de metabolitos, más claro, de nitrogenados. Que dijimos, aquí el problema no es de nitrogenados. Aquí no hay, el paciente está con nitrogenados en sangre normales. ¿Sí? Nitrogenados en sangre normales. Entonces, por ahí no viene la mano, no hay problema. ¿Va? Cosa que cuando usted tiene, por ejemplo, un paciente, por decir, ¿no?, de 5 de creatinina, no, proteínas, poquitito. ¿Ya? Ahí sí, proteínas con poquitito. ¿Sí? ¿Alguna otra? Esta mano me gusta, esta mano así. La piedradita me gusta. Así. Tiene cara de seria, no tiene cara de grilla. Sí es seria, Gisela. Sí, claro. Hasta que ponen un reggaetón, ahí se acaba. Vamos. Qué bello cuando alguna autoridad vea mis clases, ¿no?, grabadas. Una maravilla. Todos los profesores son serios, todos así. Vamos, ¿cuál es la pregunta? Ya, es que yo había leído de que el edema periférico es principalmente debido a la retención de sodio. O sea que generalmente se le debía restringir la cantidad de sodio, más o menos 2 gramos diarios. Pero es lo que dijimos. Este paciente concentra el sodio, ¿sí? No es, esto es un círculo vicioso. Se pierde mucho líquido, se retiene sodio, la retención de sodio hace que haya más edema, el edema hace, y así, y estamos dando vueltas, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Darle agua y disolver el sodio, y si eso no te alcanza, como dice Noelia, diurético. ¿Alguna otra? Tamán también me gusta, aunque hoy ya no tiene el pelo suelto. ¿No hay preguntas? ¿Podemos seguir? Okay. Aquí tienen ustedes lo que preguntaba, no me acuerdo si fue Salomón o él, no me acuerdo quién fue el que preguntó. Aquí tienen los posibles mecanismos de formación de edema. Por un lado, tienen ustedes hipoalbuminemia, se desplaza agua, simple y llanamente, miércoles, simple y llanamente este desplazamiento de agua se debe
¿Y por qué no hay un blanco? A ver, el negro, vamos a ver qué pasa. Ah, sí, está cierto. Se debe a esta hipoalbuminemia. ¿Qué pasa cuando se desplaza agua? ¿Sí? Hay efectos sobre la antidiurética que va a generar retención de sodio y agua, tratando de mantener el agua adentro. El problema es que esto de aquí no lo han solucionado, no se soluciona tan rápido. Entonces sigue la hipoalbuminemia y se sigue perdiendo líquido. Además hay activación del sistema renina-angiotensina y eso también genera retención renal. Y encima hay activación simpática con formación o con producción de adrenalina y noradrenalina, que también generan lo mismo. Igual, edema. Y por otro lado, hay retención primaria de sodio, por mecanismos no establecidos. Quien preguntó era lo que decía. Efectivamente, eso puede llevar a hipervolemia. Un paciente, para hacerlo más claro, severamente edematizado, pero hipervolémico. Entonces, ¿cómo responde el organismo? Generando aumento de la presión arterial. Se alteran fuerzas de Starling tisulares que contribuyen al edema. La retención primaria de sodio, la proteinuria como tal y la inhibición del sistema renina-angiotensina generan o contribuyen al edema. ¿Qué es lo que estoy subrayando? De un lado activación, del otro lado inhibición. ¿Se acuerdan que yo había puesto de un lado hipovolemia generadora de insuficiencia renal y del otro lado hipervolemia? Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Eso lo irá diciendo, digamos, la evolución del paciente. Y tendrán que manejarse de acuerdo a esa evolución en lo que a medicamentos se refiere. Si yo tengo un paciente hipervolémico, lógicamente que voy a tener que usar diuréticos. Les planteo una pregunta. ¿Usarían ustedes en ese paciente antagonistas de la aldosterona? No. Ese es un paciente que necesita diuréticos de asa, acuérdense, y si no lo saben, lo aprenden ahora. Acuérdense que los pacientes que los antagonistas de la aldosterona comienzan a actuar, espironolactona comienza a actuar recién al tercer día. Entonces necesito algo que comience a trabajar inmediatamente. No es una emergencia, pero me interesa comenzar a trabajar inmediatamente y con un diurético potente, si es que es necesario. ¿Preguntas hasta ahí o seguimos? Ok. Vamos ahora con lo que es un síndrome nefrítico. Recuerden que no hemos visto todavía enfermedades, que hemos visto exclusivamente síndromes, no enfermedades. ¿Qué es un síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de hematuria, cilindros hemáticos, eritrocitos dismórficos. ¿Hay proteinuria? Sí, pero es una proteinuria que no llega al rango de nefrótico. Generalmente andan en 1 o 2 gramos, porque si tuvieran más de 3, no sería nefrítico, sino que sería nefrótico. Puede haber, en esto sí, puede haber insuficiencia renal, hay hipertensión arterial y también hay edema. ¿Por qué hay edema? Porque sea como sea, sí hay proteinuria. ¿Entendemos? Una pregunta que por ahí ya algunos los pensaron. Y doctor, ¿no existe pacientes que excreten 3 gramos, 5 gramos de proteínas, pero que además tengan sedimento activo? La respuesta es sí.
Pero entonces, doctor, ¿qué es eso? ¿Nefrótico o nefrítico? ¿Sí? Enfermedad indeterminada del aparato renal. No lo puedo encasillar. O, si es que quieren, síndrome indeterminado. Porque cuando ustedes hagan una biopsia van a encontrar una alteración histopatológica y van a ir a buscar el causal. Van a ir a buscarle ese segundo apellido. Entonces, ¿qué decíamos? Síndrome nefrítico, simple y llanamente, es igual a sedimento activo. ¿Qué es sedimento activo? Hematuria, cilindros hemáticos y presencia de eritrocitos dismórficos. Así se los contesta el laboratorio. Ven ustedes hematuria, es decir, sangre positiva. Ven ustedes en el sedimento, les contestan pocas células epiteliales, presencia de eritrocitos dismórficos, presencia de cilindros eritrocitarios. ¿Sí? Recuerden que los cilindros pueden ser hialinos, granulosos, infecciosos, eritrocitarios y serios. Serios no de seriedad con S, sino de cera con C. Los cilindros hialinos ya no tienen ningún significado histopatológico, puede ser un hallazgo común, extraordinariamente común, por ejemplo, cuando la gente piensa que la orina que lleva tiene que ser en ayunas. La orina para el examen es la primera orina de la mañana, haya comido o no haya comido. ¿Ya? Entonces, como ha hecho ayuna y no ha tomado líquido ni siquiera cuando se ha despertado, puede haber algo de cilindros. Importancia ninguna. Los cilindros granulosos pueden indicarme daño renal. Los cilindros hemáticos, definitivamente hay daño de glomérulo. Los cilindros serios se pueden ver en pacientes con nefropatías terminales. Esto muy a grosso modo. Muy a grosso modo. Entonces, lo que a mí me interesa son los cilindros infecciosos. ¿Por qué? Porque me indican infección urinaria. Y los cilindros hemáticos, ¿por qué? Porque me indican un sedimento activo. ¿Correcto? Recordar entonces que puede dar insuficiencia renal, hipertensión y edema. ¿Sí? ¿Qué dije yo como la causa más común de síndrome nefrótico? En adultos, la nefropatía membranosa, seguida de la nefropatía de cambios mínimos. En niños, el gran causal de síndrome nefrótico es la nefropatía de cambios mínimos. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la causa más común de síndrome nefrítico? ¿Qué es lo que yo dije? El nefrítico puede ser agudo, el nefrítico puede ser crónico, el nefrítico puede ser rápidamente progresivo. Sigue siendo la causa más común la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Ese es el paciente que viene y dice, vea doctor, hace 7, 10 días atrás tuve 2 semanas una infección faringoamigdalina, con fiebre, con toda la cuestión, me curé. Y ahora he notado que mi orina es menor a lo habitual, es decir, estoy haciendo oliguria, que hay sangre en la orina, que cuando ustedes le toman la presión pueden encontrarlo hipertenso o encuentran que ese paciente está edematizado, y hay proteinuria, y hay sedimento activo. Concluyo, tiene un síndrome nefrítico. Si es que sus pruebas para estreptococo, por ejemplo, la antiestreptolicina O, el estreptocine, son positivos, el complemento sérico está bajo, concluyo, este paciente tiene un síndrome nefrítico como consecuencia de una glomerulonefritis aguda o glomerulonefritis postestreptocócica aguda. ¿Está claro? Ahí sí le puse todos los apellidos. Porque si yo digo solamente síndrome nefrítico, hay algunas enfermedades. Si yo digo, esto me estoy olvidando,
Si a este paciente lo biopsiara, no se biopsia a todo nefrítico, solamente se biopsia al nefrítico que evoluciona mal. Si yo biopsiara a un paciente con una post-estreptocócica aguda, ¿qué me encontraría? Una proliferativa. ¿Se acuerdan que yo mencioné en la clasificación histopatológica? Mencioné en la clasificación histopatológica, allá pues, mencioné aguda proliferativa. Esa es la clásica postestreptocócica. Si yo la biopsiara, no se biopsia. Y si yo veo cuál es la agresión de la postestreptocócica, se debe en inmunocomplejos in situ. Es decir, esos antígenos estreptocócicos, digamos así, generan una respuesta de anticuerpos contra ellos que se van a ir a pegar los antígenos a ese riñón y esos complejos inmunes se unen, antígenos y anticuerpos, van a desatar la inflamación. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Cuál es la fisiopatología de este síndrome nefrítico? Se inflamó el glomérulo. Al inflamarse el glomérulo se producen dos cosas. Por un lado, hay, sobre todo, una permeabilidad aumentada. ¿Como consecuencia de qué? Debido a el aumento del diámetro del poro que permite que se escape lo que habitualmente no se escapa, debido a una pérdida de la carga aniónica. ¿Correcto? Por otro lado, va a haber daño capilar que genera aumento de la celularidad glomerular. Yo dije dos cosas, tres. Y por último, esta hipercelularidad va a comenzar a apretar al mesangio, entre comillas, a ahorcarlo, generando disminución de la filtración glomerular. Veamos. ¿Qué genera el daño capilar? Si yo me daño un vaso sanguíneo, sangro. Si se daña vasos sanguíneos del glomérulo, se produce hematuria, se producen cilindros. ¿Qué pasa si es que hay pérdida de la carga aniónica y aumento del diámetro del poro? Va a haber alteración de la permeabilidad, eso es igual a proteinuria. Aumentó el poro, ahora sí las proteínas que habitualmente se quedan dentro del vaso se escapan. Si es que hay hipercelularidad glomerular, yo decía, comienza a ahorcar al mesangio, disminuye la filtración glomerular. Disminución de la filtración glomerular es igual a insuficiencia renal y disminución del volumen de orina. Además, esta disminución de la filtración glomerular retiene sodio y agua, igual edema, igual hipertensión. Fácil. Fácil. Aquí tienen ustedes la fisiopatología del nefrítico. ¿Correcto? Ahora, dicho esto, vamos a revisar las causas más comunes de cada uno. ¿Qué hay? Sí, dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ok. ¿Qué hay con respecto al síndrome nefrótico? Se puede producir por glomerulopatías idiopáticas o por secundarias. Vamos a poner una idiopática, nefritis membranosa. Vamos a poner una secundaria, nefritis membranosa secundaria, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Histopatológicamente,
Yo no puedo distinguir si esto es idiopático o secundario. En realidad a lupus estoy mintiendo un poquitito. ¿Por qué? Salvo que a mí me den datos. ¿Sabe qué? Este paciente es portador de un lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué digo estoy mintiendo un poquitito? Porque sí puede haber ciertos hallazgos, sobre todo por inmunofluorescencia. Yo dije, cuando se hace una biopsia de riñón, esto es igual a microscopía óptica, electrónica e inmunofluorescencia. ¿Está claro? Puedo encontrar datos que sí son característicos del lupus, pero puede que no. ¿Sabe qué, doctor? Este es un paciente diabético. ¿Ah? Y ahora me encuentro por ahí que tiene una glomerulosclerosis crónica y que está haciendo un síndrome nefrótico característico del síndrome de Kimmester-Wilson en el diabético. Ahí tiene la explicación de por qué este paciente está como está. Algunos linfomas y otro tipo de tumores pueden generar nefrótico, y no me estoy refiriendo a linfomas o tumores de riñón. Puede haber fármacos que lo provoquen, o puede haber procesos infecciosos que lo provoquen. Todos ellos están en capacidad de producir un síndrome nefrótico. Lo que a mí me interesa sobremanera es que ustedes entiendan y aprendan la importancia que tenemos de clasificar, de darle a ese paciente, a ese hallazgo histopatológico, su segundo apellido. Mientras tanto, solamente tienen un hallazgo histopatológico. Si yo digo membrana proliferativa, puede ser que el lupus es otra generadora de membrana proliferativa, que puede ser idiopática porque no hay causa, o puede ser una secundaria. ¿Qué hay con respecto a las causas de síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico puede deberse a causas primarias o a causas secundarias. De las primarias, glomerulonefritis aguda proliferativa. ¿Qué habría que ponerle aquí? Primarias. ¿Por qué? Porque una aguda proliferativa, eso es histopatológico. E histopatológico, la glomerulonefritis postestreptocócica produce eso. Por eso es que lo ideal es idiopática. Estoy de acuerdo que la costumbre ha hecho que si yo no le pongo el segundo apellido, ya esté implícito que son idiopáticas. ¿Sí? Es decir, si yo no encuentro que una aguda proliferativa, o mesangia proliferativa, o membrana proliferativa no tiene segundo apellido, ya sé que es idiopática. Pero lo ideal es eso. De las secundarias, tienen secundarias a procesos infecciosos, donde tienen la postestreptocócica, la endocarditis bacteriana, la hepatitis y alguna vez los abscesos. Otra vez, en ningún momento estamos hablando de abscesos en riñón, estamos hablando de abscesos. Por decir, un absceso de piel, ¿acaso no puede generar, sin que sea estreptocócico, una agresión de glomérulos? También puede ser secundaria a enfermedades sistémicas. ¿Cuáles? Las vasculitis. Un ejemplo, la granulomatosis de Wegener, que las vamos a ver en vasculitis. ¿Da? Un ejemplo, las vasculitis. Miren qué bonito esto se mezcla. Un lupus eritematoso sistémico que da daño renal puede producir una vasculitis. De hecho, es una vasculitis, y la vasculitis es la responsable del daño del riñón. ¿Cuál? La vasculitis lúpica. ¿Vamos entendiendo? O otro tipo de vasculitis, como la poliangeitis microscópica, como por ejemplo el lupus, la enfermedad, la granulomatosis de Wegener. Y además, linfomas, carcinomas y determinados fármacos. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Estamos claros? Vamos a explicar un concepto. La gran mayoría, casi todas, las glomerulonefritis postinfecciosas se curan. La gran mayoría de las glomerulonefritis postinfecciosas son por estreptococo. Se curan sin dejar ningún problema. Supongamos que yo tengo este dato. Este es un paciente que acude a la consulta por lo que yo había mencionado, porque tiene hematuria o porque tiene disminución de la cantidad de orina. Y cuando yo lo investigo, me encuentro que tiene primero, la primera investigación me dice síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tiene sedimento activo. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo? Tiene sedimento activo. Entonces yo digo, la causa más común de síndrome nefrítico agudo es la glomerulonefritis postestreptocócica. Lo primero que voy a buscar es estreptococo. Se me plantean problemas cuando las pruebas para estreptococo me salen negativas. ¿Por qué? Porque la cantidad de microorganismos involucrados, aparte del estreptococo, todos, salmonela, treponema, hongos, cuadros virales, me explico, y no voy a hacer, lo pueden hacer el mapeo de absoluta, o de muchas de esos procesos. No se biopsia. Está claro. Sí, ya, doctor, este paciente tiene una postestreptocócica. ¿Por qué? Porque tiene el complemento sérico bajo, porque tiene pruebas positivas para estreptococo. Doctor, ¿y qué me va a dar? Nada. Penicilina, si es que tiene un foco estreptocócico agudo. Si no, no está justificado. Después sí, para evitar que repita. ¿Qué voy a hacer? Vigilar. Vigilar cómo va la cosa. Entendiéndose por vigilar cómo va la cosa, 2 exámenes. ¿Cómo está la orina? Y cómo están los nitrogenados. ¿Sí? Que es lo normal, que ese paciente tenga 2 de creatinina, 1.5, 1.8, 2.5, y de ahí no se muere. Progresivamente, esa orina, entre comillas, se va limpiando en el sentido que deja de ser sedimento activo. ¿Sí? Eso sucede en la gran mayoría de los pacientes. Existen unos pocos pacientes que teniendo esta glomerulonefritis postestreptocócica comienzan a evolucionar mal. La creatinina rápidamente, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, esto es igual a biopsia. ¿Se acuerdan que yo dije? Todo nefrótico en adultos se biopsia. No todo nefrítico, sino aquellos que evolucionan mal. ¿Correcto? A ese paciente lo biopsio. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Semilunas. Es decir, ese es un paciente que hizo una glomerulonefritis rápidamente progresiva como consecuencia de una postestreptocócica aguda que no evolucionó bien. ¿Entendemos? Delgado, te veo con carita como de incrédula. O sea, o que no entendí muy bien. ¿Sí? Sí, ¿No hay problema? bien. Okay. Dayana. ¿Entendemos? Ya, doctor. ¿Perdón? ¿Sí? Pensé que era a mí. Salomón. Muy bien. Solamente repito un poquitito el concepto. Nefrótico igual a biopsia en adultos. Nefrítico no biopsia.
¿Sí? ¿Que te cambiaste de ropa, Martillo? No, te veía loco. Cuidado les pasa en un momento como le pasó a esa pobre senadora mexicana, una mujer de 60 y pico de años, terrible, pobrecita, están en una sesión del Senado por Zoom, y la señora no se da cuenta que tiene prendido el Zoom y se desvistió. ¿Ya? Entonces todo el mundo le vio las tetamantis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ¿ya? Pobre, o sea, lógicamente. Ok. Y esto está pasando con mucha frecuencia. Le pasó aquí a un diputado que le pasó en calzoncillo en media sesión de la Asamblea. ¿Ya? Decía, nefrótico, biopsia. Miren que en niños no se biopsia, sino que se ve cómo va evolucionando. Si no evoluciona bien, lo biopsio. Creo que es así, yo pediatría no sé y no me interesa saber. ¿Ya? Entonces, en adultos, biopsio nefrótico. Cambiemos la figura. Nefrítico, no se biopsia, salvo que evolucione mal. Evolucionar mal significa que comiencen a elevarse los nitrogenados. ¿Cuál es la causa más común de nefrítico agudo? La postestreptocócica. La postestreptocócica, ¿qué se hace? Solamente se vigila. Vamos vigilándolo. La cosa va bien, desaparece el sedimento activo, no se lee ya los nitrogenados, listo. Señor, señora, usted está curada, o señorita, o señorito, porque generalmente es gente joven. De ahora en adelante le vamos a poner penicilina mensual, 1.200.000 unidades de penicilina G benzatínica a comenzar por el cachete izquierdo de la nalga. Son, ay, duelen. Para aquellas que son analgésicas, es una buena alternativa para que se conviertan en... ¿Entendieron, no? Analgésicas que no tengan nalga. Recién la agarra Dayana Leslie Álvarez. Me hacen decir, ustedes son las culpables, la Martillo es la culpable de hacerme decir cosas aquí. ¿Cuál es la peor combinación? Sintética y analgésica. Ya, ok. Esa combinación es terrible. Pero bueno, decía yo que la cosa va bien. Yo lo único que estoy chequeando es eso. Perfecto, se curó. Aquí viene la duda, 6 meses de penicilina, 9 meses de penicilina, 12 meses de penicilina, el resto de la vida de penicilina. ¿Sí? Yo tengo un paciente que no hizo una glomerulonefritis postestreptocócica, sino que simple y llanamente hizo más de 1000 de estreptococo de antiestreptolicinado. Una chica, le di 6 meses de penicilina, bajaron los niveles a la normalidad, suspendí la penicilina y a los 3-4 meses se la repetí y otra vez. No subió a 1000, pero estaba arriba. ¿Ya? Le tuve que dar un ciclo de otra vez de 6 meses, por ahora se mantiene bien. Es una niña, debe tener 24, 25 años de edad más o menos. ¿Sí? Esa es una alternativa. Siempre será motivo de discusión el tiempo. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dígame. una pregunta, o sea, no es de ahorita la clase, solamente quería saber como que para cuándo vamos a ver los casos de suprarrenales. Como para hoy día. Veamos ahora. Hoy. No puede ser mañana. No. ¿Ah? ¿Por qué? No sé, digo, es porque como que ya mismo tenemos clases. Y aunque no sé si es muy ¿Tiene complicado. clase ahora? ¿A qué horas? No, ya mismo tenemos a la 1. Pero. Ya, pero a la 1 faltan 2 horas. No, yo sé, pero. Ya Pero, ves, no sé. habla Es que, Noelia, es que es neuro. Y que y es mi después- comadre. ajá. Sí, con su... claro.
No sé Sí. cómo. Con su comadre, entonces yo, pues. O sea, hablemos claro, Noelia. ¿Quieres preparar un poquito la clase de neuro? Ajá. ¿Y por qué no me dices eso? Pues, listo. Ok, niños, entonces nos quedamos hasta aquí a petición de Noelia, ¿ya? Y mañana que vamos a ver, please, recuérdenme para comenzar con los casos de suprarrenal y de ahí nos volcamos otra vez a riñón, ¿sí? Les pido que estudien glomerulopatías y si no entienden algo, me avisan enseguida. Doctor, no entendí tal cosa. Martilla y martilla. Hasta que el CLA. Te veo medio amargada, Martillo. ¿Qué es que pasa? El man no se aparece, solamente escribe. Te ríes sin vergüenza, ¿no? Mi Fátima Vanessa Romo. La Gisela Piedrahita, andas ojerosa, Gisela. Hoy día andas ojerosa, ¿sí o no? Mal dormida. Bueno, niños. Entonces, que les vaya bien. Nos vemos esta noche, chicos. O con Sí, el otro. hoy tenemos terapéutico. Sí, Sí, doctor. esta noche. ¿Qué tenemos que ver esta noche? Estábamos en renal ya. Estábamos en renal. Tenemos que ver manejo de, sobre todo de insuficiencia crónica, que es donde hay más problemas terapéuticos. Ok, niños. Nos vemos entonces más tarde. Chao, doctor. Gracias. Está bien, doctor. Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Bye.